Hola, estoy en el grupo agua. El agua es un elemento necesario a la vida que hoy es muy contaminada. Esta contaminación en el agua causa muchos problemas. Esta contaminación no es un problema para solo el agua, pero por todo el mundo. Algunos animales desaparecen, el nivel de agua aumenta, hay desastres naturales. Estas cosas son las consecuencias de la contaminación. Nuestro cuerpo está compuesto de 70% de agua y la tierra también. Entonces no podemos vivir sin. Es posible que el confinamiento reduzca la contaminación, pero no es suficiente. Es por eso que debemos todos hacer gestos que ayuden a reducir la contaminación. Hoy es realmente necesario y importante de cambiar este problema para una buena vida. Hola, la contaminación y el aumento del agua son un problema mayor para todo el mundo. Los lagos y el mar están muy contaminados por nosotros porque ponemos nuestros desechos en el agua. Durante el confinamiento, la actividad humana ha disminuido y los efectos del cambio climático han disminuido también. Los aguas encuentran tranquilidad porque el aire es menos contaminado. Mientras que los ríos de Bretaña y otros países también están cada vez más contaminados porque los pescadores están en confinamiento y no hay nadie para limpiarlos. Cuando se termina el confinamiento, las personas empezarán de nuevo sus actividades y los efectos del calentamiento global empezarán de nuevo también. En Bretaña, los ríos representan una gran parte del agua potable y una gran parte de la biodiversidad vive en los ríos. Por eso es importante de tener cuidado con lo que hacemos, seamos responsables. El agua es vida, el agua es hombre, el agua es la fuente de estas microbacterias que cubrieron el suelo de nuestro planeta hace unos 4.500 millones de años, que se convirtieron en gusanos, en reptiles, en anfibios, luego en arcosaurios, mamíferos, dinosaurios, humanos, osos, tigres, para evocar solo un decimal infinito. Es nuestra composición en alrededor de 75%. Es nuestro laboratorio de diseño, es nuestro amo y nuestro sirviente. Nuestro recurso y no lo respetamos lo suficiente. Está compuesto por 2/3 de los primeros rastros de nuestro universo visible, según muchas creencias, como las mitologías, de reino infinito para criaturas dominantes o más bajo, o como la alquimia, un elemento primario. Además, si uno es un alquimista, el elemento que está constituido por tierra, aire y fuego es nuestro pasado y nuestro futuro al mismo tiempo. Es necesario para nosotros y necesita que lo cuidemos. El agua es el bien más escaso y precioso que tenemos y debe restaurarse bien en el estado en que lo tomamos para la supervivencia o la resurrección de la especie humana. Esto es lo que el agua es para mí. El agua es indispensable para la vida y protege muchas especies marinas y vegetales. Si los lagos son muchos contaminados, las especies marinas pueden morir y todos los animales, como la especie humana, pueden beber un agua que está contaminada o pueden comer animales contaminados y pueden así ser contaminados y 3 millones de personas mueren cada año.
Pienso que la situación actual es muy buena para los árboles, los bosques y las plantas, porque hoy hay menos contaminación en el aire, porque la mayoría de los coches no funcionan. El COVID-19 permite que la naturaleza se desarrolle tranquilamente gracias al confinamiento. Hay hojas, castañas, bellotas, dátiles. El planeta es Que los feliz. bosques sigan como ahora, Pienso que no la es bien situación de tirar actual residuos es en muy los buena bosques. para los árboles, los bosques. Hola, soy Florent y estoy en el grupo Montañas y Bosques. Los bosques preservan la tierra porque capturan el CO2 que liberamos. Hay muchos bosques en Francia como en Land. Los bosques abrigan muchas faunas y floras como pájaros. En Amazonía los bosques queman y liberan muchos CO2. Los hombres encienden y participan a los fuegos para agrandar sus campos. También nuestros países participan a la destrucción porque importa productos de Brasil. Pero juntos salvemos nuestro planeta. Hablamos de la deforestación en los bosques y las montañas. En mi región, Bretaña, hay muchos bosques, pero hay también deforestación. El confinamiento es bien para los bosques, porque no hay de deforestación. Entonces no hay de CO2 en el aire. Hay menos contaminación. Es muy bien por nuestro planeta. Todos los bosques son magníficos. Hay hojas, castañas, bellotas, dátiles, pero para que los bosques sigan como ahora, no es bien de tirar residuos en el bosque. Hola, soy Florent y estoy en el grupo Montañas y Bosques. Los bosques preservan la tierra porque capturan el CO2 que liberamos. Hay muchos bosques en Francia como en Land. Los bosques abrigan muchas faunas y floras como pájaros. En Amazonía los bosques queman y liberan muchos CO2. Los hombres encienden y participan a los fuegos para agrandar sus campos. También nuestros países participan a la destrucción porque importa productos de Brasil. Pero juntos salvemos nuestro planeta. Pienso que la situación actual es muy buena para los árboles, los bosques y las plantas, porque hoy hay menos contaminación en el aire, porque la mayoría de los coches no funcionan. El COVID-19 permite que la naturaleza se desarrolle tranquilamente gracias al confinamiento. El planeta es feliz. Nuestro tema habla de los parques y jardines. Los parques y jardines son muy diferentes según el país, el clima o los materiales disponibles. Representan el lugar con los colores, los diferentes árboles, plantas y arbustos, y si hay agua o no. Los parques y jardines permiten a las personas verse, encontrarse y jugar juntos. Durante el confinamiento, los parques y jardines son muy vacíos o incluso prohibidos. Me gusta pasear por los parques cuando hace bueno. Hola, mi tema habla de los parques y jardines. En los parques y jardines hay muchas instalaciones como bancos, fuentes, estatuas, juegos para niños. Las estatuas y las fuentes son algunas veces saben en el mundo como el edificio de la República en Francia. Muchos artistas callejeros vienen a los parques o jardines para hacer espectáculos para divertir a la gente. Para mí, son lugares para encontrarse o divertirse.
Nos gusta pasear por los parques. Hola, mi tema habla de los parques y jardines. Hola, soy en el grupo Especies en Peligro. En todo el mundo hay muchos animales en peligro por muchas razones, como los caza, el clima cambiando, deforestación, pero desde hace el inicio del coronavirus hay menos caza porque tienen que quedarse en casa. Es mejor por los animales. El planeta está contaminado en parte a causa de los residuos. Algunos toman tiempo para descomponerse. Por ejemplo, los cigarrillos toman 1 o 3 años para desaparecer. Las latas toman 50 años y el plástico alrededor de 400 años. Pero existe basura de clasificación. Gracias a los basura de clasificación podemos reciclar los residuos. Con los residuos reciclados podemos crear nuevas cosas, pero con los basura de clasificación, las personas tiran los residuos al suelo. Hay que hacer atención a lo que tiramos y dónde lo tiramos. Seamos responsables. El planeta está contaminado a causa de los embalajes y a causa del CO2 que rechazan para los coches. En la ciudad hay basura de clasificación para que las personas puedan ordenar los embalajes. Pero hay muchos embalajes que no están en la basura. Los embalajes están cerca de la basura. Pero hay muchas asociaciones en el mundo para proteger el planeta como asociaciones locales o Greenpeace, WWF, Earth Action, las Naciones Unidas. Pero ahora, gracias al confinamiento, la contaminación ha disminuido. Nos gusta que el planeta esté mejor. El planeta está contaminado a causa de los embalajes y a causa del CO2 que rechazan para los coches. En la ciudad hay basura de clasificación para que las personas puedan ordenar los embalajes. Pero hay muchos embalajes que no están en la basura. Los embalajes están cerca de la basura. Pero hay muchas asociaciones en el mundo para proteger el planeta como asociaciones locales o Greenpeace, WWF, Earth Action, las Naciones Unidas. Pero ahora, gracias al confinamiento, la contaminación ha disminuido. Nos gusta que el planeta esté mejor.